Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de presentar esto en este foro. Tengo que dar las gracias y perdón, gracias porque me siento absolutamente honrado y privilegiado de poder estar en esta casa a la que pertenezco. Yo soy abogado en Uría Menéndez en Madrid, soy canario y estoy dado de alta, aunque estoy dado de alta por supuesto en el Colegio de Abogados de Madrid. Estoy dado de alta también en el Colegio de Abogados de Las Palmas, incluso antes que el de Madrid, y lo mantengo pues por una especie de tributo a la tierra. Y después, perdón por no haber podido estar presente ahí personalmente, pero bueno, lo del cuadro de las agendas ha sido realmente imposible. Yo me toca hablar de la parte de un poco técnica, jurídica, de lo que son las sociedades de capital riesgo dentro del esquema de materialización de RIC y, por tanto, como fórmula de materialización de RIC que es perfectamente válida y apta para que muchos profesionales que, como decía al principio José Acosta, en un momento determinado se encontraban con que ya tenían agotada el destino de los fondos de los que disponían y que habían dotado a efectos de RIC, ya no tenían proyectos para materializar esa RIC. Pues básicamente la sociedad de capital riesgo es un instrumento de canalización válido y perfectamente contrastado y óptimo para poder materializar la RIC de manera no solamente legal, sino de manera segura. Y bueno, a mí me toca hablar precisamente de las cuestiones básicas para entender cómo funciona esta materialización indirecta de RIC utilizando la vehículo sociedad de capital riesgo. Vamos a hablar, o sea, voy a hacer una pequeña introducción y después voy a intentar ser bastante breve porque ya nos hemos comido la hora y no quiero retrasarlo mucho, pero voy a ir fundamentalmente a los aspectos prácticos y después cualquier cuestión que pueda plantearse, pues la contestamos sobre la marcha. Antes que nada, yo creo que hay que empezar a explicar muy brevemente, porque la audiencia sabe perfectamente de qué estamos hablando, que aquí, cuando hablamos de RIC Private Equity, lo que estamos hablando es de una entidad que es una sociedad de capital riesgo desde el punto de vista jurídico y que es una sociedad regulada en el sentido que es una sociedad que fue inscrita y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que es una sociedad de capital riesgo que cumple pues, con la ley 22/2014 de entidades de capital riesgo y que cumple también con la figura de entidad financiera que el artículo 27 de la ley 1994 permite utilizar como vehículo de canalización de esa materialización de RIC y, por tanto, de consolidar el ahorro fiscal. Si ponemos, o sea, en esta diapositiva, lo que me gustaría es resaltar las diferencias que hay entre lo que es RIC Private Equity por un lado y una sociedad de capital riesgo usual por el otro. RIC Private Equity es una entidad que, siendo sociedad de capital riesgo, no ha sido constituida por los socios fundadores con la finalidad, vamos a llamar, típica de una sociedad de capital riesgo. La finalidad típica de la sociedad de capital riesgo, como aparece en el diagrama de la izquierda, es básicamente adquirir participaciones en el capital de sociedades en las que, de alguna manera, pues se interviene en la gestión para intentando maximizar el valor de la compañía y después de un periodo de permanencia en la compañía que puede estar entre los 7 y los 10 años, pues se vende la compañía intentando obtener una plusvalía significativa, que es lo que coloquialmente la gente conoce como el pelotazo. Claro, RIC Private Equity, siendo, como digo, una sociedad de capital riesgo, sin embargo, tiene una naturaleza distinta. RIC Private Equity fue constituida por los socios fundadores no como vehículo para optimizar y obtener una rentabilidad, vamos a llamar, puramente económica y, por tanto, que los socios fundadores o los accionistas se hicieran ricos, sino básicamente para intentar cubrir una necesidad que se entendía que existía en el mercado de facilitar a aquellos profesionales y autónomos o pequeñas y medianas empresas que tenían fondos dotados de RIC o que podían dotar RIC, pero no tenían proyectos para materializarlos, pues RIC Private Equity, precisamente la finalidad con la que se constituyó fue posibilitar crear un canal de conexión entre ese inversor primero
y los proyectos últimos que podían ser aptos para materializar esa RIC. Por tanto, la finalidad principal no es una finalidad de obtener una plusvalía y vender, sino es una finalidad instrumental de crear proyectos, buscar e identificar proyectos para ofrecérselos a los inversores y, por tanto, ofrecer a sus inversores y a los accionistas de la sociedad la posibilidad de materializar esa RIC. Por tanto, aquí no hay una voluntad ni hay un objetivo de rentabilidad económica, sino hay un objetivo fundamentalmente de ahorro fiscal y de maximización de la posición del ahorro por parte de los inversores ofreciendo este vehículo. ¿Cómo funciona, o sea, cómo se materializa esto en la práctica? Pues básicamente el inversor de turno, que es el abogado, el farmacéutico, el profesional liberal en definitiva, por un lado, o las pequeñas y medianas empresas o las entidades que tienen fondos que pueden dotar para efectos de la RIC, pues básicamente suscriben a acciones dentro de la sociedad de capital riesgo, de RIC Private Equity. Y con esos fondos, RIC Private Equity lo que hace es que otorga un préstamo participativo en la sociedad última del proyecto, que es la que va a desarrollar esa actividad económica que es apta para la materialización de la RIC. ¿Por qué invierte RIC Private Equity mediante préstamo participativo y no mediante acciones, por un lado? ¿Y por qué préstamo participativo, que como todo el mundo sabe es un préstamo subordinado que en el contexto del concurso de la sociedad de proyecto no tendría la posibilidad de ejecutar garantías y quedaría en la última línea? Pues básicamente el préstamo participativo es una necesidad que viene impuesto legalmente, porque a efectos de poder dotar poder materializar la RIC de manera indirecta, RIC podría utilizar dos instrumentos, que es o bien la compra de acciones en la sociedad titular del proyecto, que eso lo que supone es una inversión estructural y permanente en el tiempo, o lo que se ha decidido por entender que es mucho más eficaz con el objetivo y mucho más acorde con el objetivo de ahorro fiscal que se pretende por parte de los inversores, lo que se utiliza es un préstamo participativo. Y el préstamo participativo, como digo, viene impuesto por la ley porque la ley no permitiría a estos efectos otorgar un préstamo ordinario. Con ese dinero, con ese préstamo participativo, la sociedad proyecto utiliza esos fondos para destinarlos a la actividad económica apta para materializar la RIC. Y ese préstamo participativo, como decía Enrique antes, tiene que estar en vigor durante el tiempo de materialización de la RIC. ¿Qué tiempo es este? Como todo el mundo sabe, los 5 años desde la puesta en marcha del proyecto. Por tanto, la duración del préstamo participativo está ligada a la puesta en marcha del proyecto que se va a financiar y a partir de la puesta en marcha de ese proyecto tienen que cumplirse los 5 años que son necesarios para poder cumplir con la normativa de RIC. Una vez pasados esos 5 años, se produce la desinversión en el proyecto, por tanto, la sociedad titular del proyecto devuelve el préstamo participativo a RIC y con el dinero que RIC recibe se procede a la amortización de las acciones del inversor y por tanto, a partir de ahí, el inversor sale de la sociedad de capital riesgo. Aquí es importante resaltar que la vinculación que tienen los inversores, claro, aquí cada grupo de inversores, como decía también Enrique antes, entra para financiar un proyecto determinado y por tanto su inversión y la suscripción de las acciones en cuestión está indefectiblemente unida a lo que es la materialización de la RIC mediante la inversión en el proyecto económico en cuestión. ¿Esto qué implica? Que cada grupo de inversores que van a financiar un proyecto determinado van a suscribir una serie determinada de las acciones de RIC que se emiten con este propósito, de manera que por cada proyecto hay una serie distinta de acciones emitidas y por tanto cada serie dentro de RIC está vinculada al proyecto, responde a la financiación de ese proyecto y por tanto una vez que se cumplen los 5 años necesarios para poder beneficiarse del régimen fiscal, se produce la devolución del préstamo y se produce con eso también a continuación la desinversión de los inversores que han entrado en relación con ese proyecto y se amortiza la serie de acciones correspondientes. Esto lo que implica, como digo, es que
aquí tenemos por un lado la suscripción de acciones por parte de los inversores en el capital de RIC Private Equity y por otro lado tenemos la financiación o suscripción de un préstamo participativo por parte de RIC Private Equity en la sociedad proyecto. Como decía antes, claro, el hecho de que tengamos un préstamo participativo implica la imposibilidad de poder otorgar garantías por parte del prestatario. Por tanto, la sociedad de proyecto no puede otorgar garantías. Ahora, esto no significa necesariamente que el préstamo no sea útil o que esté en una situación de riesgo extraordinario, en la medida en que se ponen en paralelo en marcha una serie de un esquema de garantías que pretenden neutralizar la imposibilidad legal de acudir, por ejemplo, a tener una hipoteca directamente sobre el inmueble. ¿Cuáles son este esquema de garantías? Pues por un lado tiene, como decía antes Enrique y después repetía Carlos, tenemos por un lado la prenda sobre las acciones representativas del capital de la sociedad titular del proyecto y no olvidemos que esta prenda en sí misma es un elemento útil en la medida en que, como se había puesto de manifiesto antes también, tenemos un activo subyacente que vale mucho más que el valor de la garantía, por tanto, el valor del préstamo que estamos garantizando es mucho menor que el valor del activo subyacente, por tanto, el hecho de que yo me pueda quedar como titular de las acciones de la sociedad proyecto va a ser algo útil en la medida en que el activo subyacente va a valer más. Por otro lado, contractualmente se va a establecer también la necesidad de que se complemente esa garantía por garantías adicionales que tengan que dar los promotores del proyecto y, por tanto, los accionistas, en la medida en que se entienda que es necesaria para completar el esquema de garantías. Y después hay un esquema contractual que básicamente prohíbe a la sociedad de proyecto incurrir en endeudamiento adicional y también, por tanto, el someterse a la posibilidad de hipotecar los bienes o de dar garantías a terceros. Por tanto, es una vía de evitar que los activos subyacentes de la sociedad en cuestión sean objeto de garantía a favor de terceros. Claro, todo este esquema donde, como estamos diciendo, la inversión por parte de estos inversores, de estos socios que suscriben acciones en RIC Private Equity, es una inversión que tiene una naturaleza distinta de la naturaleza de la inversión que hicieron los socios fundadores. Los socios fundadores, que son las personas que aparecen aquí identificadas, son accionistas estructurales, en la medida en que, como decíamos, no tenían el objeto y no han tenido nunca el objetivo de buscar una rentabilidad, vamos a llamar tradicional o la usual que aplicaría en sociedades de capital riesgo en general, sino que aquí básicamente su objetivo es un objetivo, vamos a llamar, de contenido social o mayoritariamente social, en la medida en que lo que se pretende es establecer ese vehículo corporativo que permita esa materialización que decía antes de RIC. Por tanto, no pretenden buscar un beneficio a corto plazo, no pretenden tampoco maximizar la rentabilidad de proyectos, sino lo que pretenden es identificar proyectos en los que se puede invertir con una cierta cobertura, vamos a llamar razonable, y que permita a los inversores que suscriben acciones en RIC Private Equity cumplir con ese objetivo del ahorro fiscal que supone la materialización de la RIC. ¿Esto qué implica a efectos prácticos en los inversores que entran en RIC Private Equity? Pues básicamente que estos inversores tienen una naturaleza de accionistas distinta de los accionistas fundadores. ¿Por qué? Porque estos inversores, como decíamos antes, son accionistas coyunturales, en el sentido de que están entrando nuevamente, no porque tengan una pretensión tampoco, o no deberían de tenerla, de ganar dinero dentro de RIC Private Equity. Su objetivo fundamental es materializar la RIC y, por tanto, consolidar el ahorro fiscal. ¿Esto qué implica? Que por concepto y por definición, la inversión de estos accionistas es coyuntural, es temporal, en el sentido de que una vez que se cumpla el objetivo del ahorro fiscal de los 5 años que decíamos antes, el accionista ha cumplido su objetivo y saldrá de la compañía. Por tanto, tiene que vender sus acciones a la RIC Private Equity, la serie en cuestión que estaba vinculado al proyecto subyacente se amortizará y, por tanto, oye, pues se destinará después la sociedad
a otros proyectos y a otras finalidades, ¿no? Claro, en este contexto, el hecho de que la naturaleza de estos accionistas sea una naturaleza temporal tiene una incidencia en el sentido de que a efectos prácticos, desde el punto de vista jurídico, estos socios coyunturales, vamos a llamarles así, no podrán tener ni un peso político relevante, ni tampoco aspirar a una rentabilidad económica de su participación como accionista. Lo que tendrán que aspirar, sin duda ninguna, es a consolidar el ahorro fiscal por la vía de la estructura de garantías que decíamos antes. Esto, por tanto, lo que hace es que la característica de la inversión sea temporal y transitoria, teniendo en consideración que la finalidad, como repito, es no adquirir derechos políticos y económicos, aunque adquieran acciones, pero no tienen un peso político y económico relevante, y básicamente el objetivo es consolidar el ahorro fiscal que se materializará al final de los 5 años señalados mediante la amortización de las acciones en cuestión. ¿Cómo se produce la desinversión? Pues como decíamos, por un lado, la desinversión se lleva a cabo en el momento de la liquidación, que la fecha de liquidación es el momento en que se haya cumplido los 5 años desde la puesta en marcha de la actividad que ha sido financiada con los fondos RIC. Esta desinversión se llevará a cabo mediante la compraventa por parte de RIC Private Equity o la amortización de las acciones que tienen los inversores de la serie correspondiente al proyecto que ha cumplido ya la materialización, y como decía Enrique antes, pues se comprarán las acciones básicamente al valor liquidativo que tiene la compañía en ese momento, al igual que cuando entraron los inversores, entraron al valor liquidativo de la compañía también. ¿Qué sucede en caso de incumplimiento por la sociedad titular del proyecto? Bueno, pues en el caso como decía también Enrique antes, pues básicamente lo que en el momento de vencimiento del préstamo subyacente, aquí hay una motivación práctica muy relevante para que el prestatario, para que la sociedad titular del proyecto pague, que es básicamente una puramente económica, que es que si el activo subyacente que tiene la sociedad vale bastante más que el préstamo que tiene que devolver y además tiene el compromiso de no endeudarse adicionalmente y por tanto básicamente está apalancada solo con el préstamo de RIC fundamentalmente, pues claro, en un contexto donde RIC Private Equity tiene una garantía de quedarse con las acciones de la sociedad y por tanto indirectamente con unos activos que valen mucho más, ya eso de por sí es una motivación económica relevante para que la sociedad proyecto pague y por tanto se busque, vamos a llamar en términos coloquiales, se busque la vida para refinanciar el préstamo como sea, en el supuesto de que no tenga los fondos y no tenga la liquidez en ese momento suficiente para repagar el préstamo. Pero en el supuesto de que no se repague el préstamo, lo que ocurrirá será que RIC Private Equity podrá recomprar las acciones y amortizar las acciones de los inversores, entregando directamente a los inversores, cediendo la posición contractual de RIC Private Equity dentro del préstamo participativo. De manera que todo el grupo de inversores que suscribieron la serie en cuestión podrán convertirse en titulares de ese crédito y por tanto podrán ejecutar la inversión, la prenda, la garantía y convertirse en titulares del proyecto en cuestión. Todo esto siempre con el apoyo y la intermediación de RIC Private Equity. Por tanto, a modo de resumen, básicamente lo que tenemos es la inversión, por un lado, que se hace mediante la suscripción de acciones representativas del capital de RIC Private Equity. Después viene la formalización del préstamo participativo de RIC Private Equity hacia la sociedad proyecto. Esta sociedad proyecto tendrá que pagar después del periodo determinado el préstamo a RIC y con esos fondos se produce la desinversión. Y como decíamos, en el supuesto de que esa desinversión no se pueda realizar monetariamente con el pago en metálico de los fondos porque no ha sido pagado el préstamo participativo, los inversores, en ese hipotético caso, que no parece demasiado, vamos a llamar probable, pero como abogados tenemos que preverlo todo, pues básicamente los inversores podrían tener acceso al proyecto subyacente mediante la ejecución
de la prenda de acciones en cuestión. Y como decíamos, todo el objetivo de la inversión que se realiza para materializar RIC de manera indirecta a través de la sociedad capital riesgo, lo que tiene es el objetivo de protección del ahorro fiscal, por tanto, de conseguir este ahorro. ¿Cómo se protege este ahorro? Pues este ahorro se protege de dos maneras. Por un lado, una manera, vamos a llamar regulatoria, que es frente a otros esquemas que se han vivido en el pasado y que tenían el riesgo evidente, que algunas veces se ha materializado, de que llegara la agencia tributaria y dijera, oye, este esquema no vale y por tanto tú has materializado RIC de manera incorrecta y por tanto estás obligado a pagar y con la sanción correspondiente y demás. Aquí se obvia básicamente porque por un lado la emisión de las acciones de RIC Private Equity que se van a entregar a los inversores estará supervisada por el gobierno de Canarias y además se obtendrá un informe vinculante de la agencia tributaria que está dirigida específicamente a la emisión en cuestión de RIC Private Equity y al proyecto que se va a financiar y a todo el esquema, de manera que se obtiene una especie de ruling, como dirían los ingleses, una declaración de idoneidad fiscal por parte de la agencia tributaria confirmando la idoneidad de este esquema y de cada una de las emisiones para materializar la RIC. Y después, junto a eso, está la protección contractual que señalábamos antes, que lo que permite es establecer unos mecanismos contractuales para que en el eventual, el hipotético caso indeseable de que se produzca un impago por parte de la sociedad proyecto del préstamo participativo, básicamente porque no tiene liquidez, pues que se puedan de alguna manera convertir a los inversores en propietarios de la sociedad y por tanto del proyecto en cuestión, pero sobre todo, insisto, en que el propio préstamo participativo también incluye una serie de mecanismos contractuales que prohíben que la sociedad de proyecto pueda incurrir en deuda adicional, en deuda financiera adicional, endeudamiento financiero adicional, y también que pueda establecer garantías, hipotecas y demás por a favor de terceros. Y aquí aquí hay un tema que responderá Enrique antes, después me imagino que responderá Enrique, que es la materialización de la RIC, no me voy a meter, pero yo lo que sí quiero insistir desde el punto de vista técnico-jurídico es que reconociendo que el préstamo participativo efectivamente es un préstamo subordinado por naturaleza, sin embargo, insisto, es un préstamo subordinado que viene además impuesto por la posibilidad de materializar RIC por medio de este vehículo y por tanto no hay posibilidad de establecer un préstamo que no sea subordinado y que, me refiero, no hay posibilidad, habría posibilidad, pero por unos porcentajes muy pequeñitos y no parece muy eficiente y por tanto en este instrumento que por definición es subordinado, sin embargo, esta desventaja, que podría parecer una desventaja desde el punto de vista del puro acreedor, se sortea de manera eficaz pues mediante estos mecanismos contractuales que estamos señalando y adicionalmente con el recurso a la prenda de las acciones y también el recurso a la garantía por parte de los sponsors cuando se entienda que eso es necesario. Yo con esto termino. He terminado. Como no tengo interlocución, no sé si hay cuestiones o no, pero yo creo que las cuestiones que se habían planteado antes sí que las he respondido en la presentación que he hecho y con esto yo creo que espero un momento si hay alguna cuestión adicional y si no, pues básicamente me despido agradeciendo a todos la oportunidad de hacer la presentación. Sí, ahí alguien planteaba que cuánto tiempo había que mantener la inversión y lo que estaba señalando, o sea, hay que mantener la inversión durante 5 años desde que se haya puesto en marcha aquella actividad económica susceptible de materializar RIC que ha sido financiada por RIC Private Equity. Por tanto, no solamente tiene que mantenerse ese préstamo participativo de RIC Private Equity
en la sociedad proyecto durante esos 5 años, sino que además la participación del inversor dentro del capital de REIT Private Equity tiene que ser también de esos 5 años.